están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital como cada fin de semana a través de este importante medio de comunicación y en todas las plataformas para informar junto al diputado Mario Venegas. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola Álvaro, qué gusto de saludarte como siempre. Un placer también poder saludar a todos los amigos y amigas que están en la sintonía de este programa y espero que les sirva, que les ayude, ¿no es cierto?, a aclarar muchos temas que vamos a informar en este programa. De la contingencia, naturalmente, Así es. relativo a lo que ha sido nuestro quehacer legislativo, fundamentalmente centrado en las cosas que pasan en el Congreso Nacional, toda vez que las actividades distritales están muy restringidas producto del COVID, no se puede hacer reuniones y en consecuencia todos tenemos que tener esa precaución y por eso es que básicamente centramos en materias propias del ámbito legislativo. Así es, diputado. Diputado, una semana bastante compleja, al igual que las semanas anteriores, lamentablemente, sobre todo acá en el sur con el tema del COVID-19, que sigue avanzando, diputado Venegas, así que esperamos, como siempre, este informe semanal que usted bien maneja. Sí, claro, tengo aquí los datos. Eh, Vamos a analizar lo que ha ocurrido esta última semana. ¿Mm? Tomamos desde el viernes 20 al viernes 27 del mes en curso, Claro. noviembre. Uh-huh. Y la situación en general, mirado la situación del distrito, las 16 comunas que yo represento, está a la baja en todas las comunas, con la sola excepción de Lumaco, que subió, tiene 26 nuevos contagios y la semana anterior tenía 12. Y lo mismo ocurre con Lautaro, que tiene 57 nuevos contagios en la semana y la semana anterior había tenido 55. El leve el alza, pero es que Lautaro está muy mal, está en cuarentena, tiene 60 casos activos. Yo diría que eso es lo más destacable negativamente. Angol bajando, pero todavía con cifras altas. 42 nuevos contagios en la semana. Tenemos actualmente 39 casos activos, es decir, activos son aquellos que pueden estar contagiando a otras personas. El resto de las comunas, como te señalo, a la baja, manteniéndose en los niveles Renaico, Coyipulli, ¿no es cierto? Es el caso de Victoria, que también va a la baja respecto de semanas anteriores. De manera que yo diría que las tres comunas preocupantes, Lumaco, que aumentó, y lo mismo Lautaro, que se mantiene con un nivel de contagio bastante alto y que explica que haya sido colocada en cuarentena. Y Perfecto. nosotros, con los números que tenemos, Uh-huh. 42 esta última semana, 54 la anterior, 79 la anterior, por eso te digo que va a la baja, no veo que tengamos condiciones para pasar a una fase distinta. Sería lo ideal, ¿no es cierto?, salir de fase 2 e ir a la fase de transición para que pudiéramos volver a fase 4, que era lo que teníamos Claro. antes de que se dispararan los contagios. Yo creo que ahí todos podemos hacer algo más al ser cuidadosos, al mantener los protocolos, al salir lo estrictamente necesario y cuando es esencialmente necesario, no hacer reuniones, digamos, masivas, etcétera, 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 que son las cuestiones que pueden permitir controlar esta pandemia mientras no haya vacuna. Claro Si, que sí. si todavía dependemos de eso. ¿Qué le parece, don Mario, si nos vamos al Congreso? Perfecto. La Ha sido sala, muy interesante esta semana. claro, sí. Bueno, tengo entendido que la sala rechazó 3 reformas constitucionales que buscaban readecuar las inhabilidades establecidas para la postulación de diversos cargos de elección popular, diputado Venegas, para quienes ejercen otros puestos de representación. Usted tiene bien clara la película, ¿por qué no nos cuenta sobre esto? Mira, se rechazó tal como yo creía que iba a ocurrir, ¿Ya? porque los diputados que presentaron estas mociones creo que no están conectando con lo que la ciudadanía quiere. Ya. Inmensa mayoría, especialmente a partir de el 28 de octubre del año pasado, 18 en realidad. 18.
18. La gente hace un gran cuestionamiento a lo que llama la clase política. ¿Ya? Y a prácticas, ¿no es cierto?, que por desgracia algunos han tenido, que dicen relación con actos de corrupción, cohecho, financiamiento irregular de las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que se planteó con fuerza cosas como, por ejemplo, la rebaja de la dieta parlamentaria, cuestión que ya se realizó, se concretó hace ya un par de meses. También se aprobó una ley con mi voto favorable que ponía fin a la reelección indefinida en cargos de elección popular para los senadores, diputados, alcaldes, concejales. Máximo 3 periodos. Y después no se puede volver a postular. 2 periodos en el caso de los senadores. Y resulta que estas iniciativas lo que hacían era doblarle la nariz a ese proyecto de ley que habíamos aprobado recientemente, el fin a la reelección indefinida. ¿Qué planteaba el primer proyecto? Que los diputados pudieran, ¿no es cierto?, postular a cargos como alcalde, gobernador regional, ¿no es cierto?, y dejaban de ser diputados en el momento en que era aceptada por el CERVEL su postulación. ¿Ya? Es decir, un poco la sillita musical, es decir, se iban de diputados, siendo diputados, no habiendo terminado su mandato, ¿no es cierto?, iban a buscar, y especialmente ¿quiénes? Los que no pueden ir a la reelección, como es mi caso. El segundo proyecto hacía lo mismo, pero respecto de los alcaldes. Los alcaldes se quieren postular, como el caso de Temuco, el alcalde de Temuco quiere postular a diputado. Bueno, tenía que renunciar, como dice la ley, un año antes a su cargo. Claro. Como tuve que hacer yo cuando era gobernador para ser candidato a diputado. También tuve que renunciar un año antes. Entonces, parecía impresentable estos proyectos que lo que hacen es beneficiar a personas específicas. Y el tercero tenía que ver con los cores, que los cores pudieran también, no cumpliendo con irse un año antes, postular a cargos como parlamentario, gobernador regional y quedarse hasta última hora. ¿Cuál es el sentido que tiene esto especialmente? Porque los cores manejan recursos que son de todos nosotros, los recursos del gobierno regional, en cantidades importantísimas. Y hay muchas irregularidades, pero lo más importante es que ellos pueden usar esos recursos para sus propias campañas. Es re bueno y reditúa re harto entregar los ciertos proyectos con la plata de otros y a decir, yo te conseguí este proyecto, y así hay muchos que han llegado a conseguir. Por eso es que se quería permitir que los cores, sin que renunciaran en el tiempo que la ley estructurara, pudieran postularse. Los 3 fueron rechazados por amplia mayoría porque creemos, yo estaba entre ellos, voté en contra, porque creo que es completamente inconveniente en las circunstancias que estamos. Lo que la gente está planteando es otra cosa, ¿no es cierto? Es que uno termine, cumple la ley, el espíritu de la ley, doloroso que sea, que cumpla, y punto, y se acabó, y no hay excepción de ninguna naturaleza. Perfecto. Bueno, estamos en la agenda distrital conversando con el diputado Mario Venegas. Diputado, pasando a otro importante tema, se aprobó en general por 81 votos a favor, 46 en contra y 12 abstenciones. El proyecto que declara insaneablemente nula la norma vigente, diputado, que vino a reformar la Ley General de Pesca, obtenida, por supuesto, en la Ley 18.892 y sus modificaciones. Usted, para toda esa gente que está escuchando el programa, nos cuenta, por supuesto. Mira, de la manera más simple. Claro. En el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y siendo ministro de Economía Longueira, sí, ex senador de la UDI. La ley Longueira, pues. Por eso se le conoce como ley Longueira. Sí. Se tramitó esta ley
que se denomina Ley de Pesca, que era una modificación a la regulación existente para preservar supuestamente los recursos biomarítimos. Estamos hablando de la pesca, las distintas especies, ¿no es cierto? Regular, porque hay varias en peligro de extinción, otras que han desaparecido, etcétera, etcétera. Luego, parecía interesante algunos aspectos de lo que esa contenía. Y el gobierno, y particularmente el ministro Longueira, se jugó para aprobar esa ley. Pero posteriormente ¿Ya? quedó en evidencia por denuncia en los tribunales que las grandes empresas pesqueras coimearon y algunos parlamentarios hicieron cohecho en la figura legal del delito de aceptar dinero para hacer una determinada cosa. O sea, la ley está viciada desde el punto de vista de que hubo varios parlamentarios. Te quiero contar que Marta Isasi, ¿Ya? diputada por allá por Iquique, Uh-huh. el ex senador Jaime Orpiz, también de la UDI, están en los tribunales y le pasaron cientos de millones de pesos y después se supo que los gerentes de la empresa le mandaban vía mail, ¿no es cierto?, qué indicaciones colocar en la ley defendiendo los intereses de las grandes empresas pesqueras. Ya. Estos son los argumentos que están detrás, los pequeños pescadores. El resultado fue que finalmente 7 familias poderosas, grandes, se quedaron con la mayor parte de los recursos del mar chileno, que nos pertenecen a todos. Uh-huh. Muchas veces se cuestionó esto, pero siempre hubo reticencia para abordar. Y ahora se presentó una moción parlamentaria que, como tú señalaste, declara insanablemente nula esta ley. Ya. El problema que tenía, tal como lo presentaron, porque se podía haber derogado, por ejemplo, que es otra fórmula y que tiene una implicancia jurídica distinta, pero esta decía insanablemente nula. ¿Qué significa? Que todos los actos posteriores también pueden ser declarados nulos. Esta ley se aprobó en el año 2012, ¿te acuerdas que te dije que fue el primer gobierno de Piñera? Entonces lo que hicimos, a través de una moción que presentó un camarada nuestro, Asensio Gabriel, de allá de la zona de Chiloé, estableció que efectivamente se declara insalablemente nula, pero en un artículo transitorio se le da al gobierno, esto o el que venga, 2 años de plazo para presentar una nueva ley. Perfecto. Una nueva ley que corrija todos los errores, ¿no es cierto?, y mantenga las virtudes que tiene la ley, porque no puedo ser deshonesto y decir que toda es mala. Si lo que pasa es que está viciada en su origen, porque se demostró que las empresas compraron parlamentarios, y no solo de Iquique, también de otras regiones del país. En la Octava, por ejemplo, se vincula a gente que recibió aportes para sus campañas de estas empresas. Y entonces les restó libertad porque estaban comprados, estaban, ¿no es cierto?, por las empresas, porque si te pasan dinero, tú tienes que, no lo hacen porque son buenitos y dadivosos, lo hacen porque tienen un interés, de que tú, ¿no es cierto?, defiendas tus intereses. Esa es la razón. Yo creo que un acto tremendamente valiente y de justicia, porque posteriormente, como te digo, no en el momento que la votamos, porque siempre en el momento que la votaron la presentan, ¿no es cierto?, como grandes ventajas, sino que posteriormente quedaron en evidencia todas estas cosas que te he mencionado, que hacen de una ley que es, creo, el paradigma de lo indeseable, de la corrupción, esta relación incestuosa entre el dinero y la política. Por eso es que hay muchas empresas que les pagan las campañas o le hacen donaciones importantes a parlamentarios, pero después los exprimen como limones según sus intereses. Y eso es un poco lo que nos pasa y de eso tenemos que claramente librarnos. Y por eso yo voté favorablemente este proyecto de ley, porque creo que hay que dar una señal. Eso no se puede permitir, eso es inaceptable y hay que corregirlo. Bien, perfecto. Diputado, pasando a otro tema, un tema que ya habíamos conversado en alguna ocasión, porque Archivo fue derivado del proyecto que modifica la ley
18.603 orgánica constitucional de los partidos políticos, diputado Venegas, para exigirle a esto renunciar expresamente al uso de la incitación a lo que tiene que ver con la violencia como método de acción política. Ello luego, por supuesto, que la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas rechazara el texto en particular. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión que tomó la mayoría de mis colegas. Yo ¿Por qué, voté diputado? favorablemente el proyecto. ¿Por qué no está de acuerdo? No estoy de acuerdo porque yo creo en la democracia. ¿Ya? Y la democracia representativa, en su esencia, es diálogo y acuerdo. ¿Ya? Y tiene que, precisamente, suprimir la violencia como mecanismo de resolución de los problemas. De hecho, nos damos normas, nos damos leyes, nos organizamos como gobierno en democracia para evitar el conflicto, la violencia. Y yo creo que sería sano que todos los partidos, todos, de todo el arco, definitivamente renunciaran a usar la violencia como mecanismo de acción política, tanto impulsándola, propugnándola o motivándola. Nosotros hemos sido testigos hoy día en Chile, la violencia desatada después del 18 de octubre, que ha significado muertes, que ha significado destrucción, que es cierto, en un contexto en donde había rabia, etc. Perfecto, se puede explicar, no se puede justificar. La violencia que nosotros vivimos en la región de la Araucanía, que ha significado tantas muertes, lesiones, destrucción, de lado y lado, porque no hay que jugar aquí al empate. Entonces yo creo en la no violencia. Yo creo que la acción política es no violenta y no considero que sea adecuado ni justo que ningún partido, por muy legítimo que sea, incite a ejercer violencia contra las personas, contra otros o contra las cosas, porque la destrucción que se genera, el daño que se genera, es enorme y es plata definitiva. Cuando es daño sobre la propiedad pública, es plata de todos nosotros, de todos los chilenos, es un esfuerzo enorme. Se retrocede, no se avanza. Entonces yo voté favorablemente, claro, en el contexto del problema que estamos viviendo. Muchos dijeron, porque este era un proyecto de diputados oficialistas, de gobierno, y como lo vieron como una intención del gobierno de acallar las movilizaciones sociales. Esa fue. Y eso explica que hayan votado la inmensa mayoría. Pero yo creo que es un error, porque sería sano que todos los partidos en sus estatutos, en sus declaraciones de principio, señalen explícitamente que no recurrirán a la violencia como mecanismo de acción política. Hay algunos que lo justifican. Yo no estoy entre eso. No estoy entre eso. Perfecto, diputado. Bueno, seguimos conversando con el diputado Mario Venegas a esta hora en Agenda Distrital. Diputado, también ingresó un proyecto que modifica la Carta Fundamental, diputado Venegas. Todo esto para anticipar la celebración de las próximas elecciones de presidente de la República y de la totalidad de los diputados y senadores en los plazos y condiciones que indica. Ahora la pregunta es, ¿qué opinión tiene usted al respecto, don Mario? Claro y preciso. Mira, estamos viviendo un momento de populismo, de demagogia desenfrenada. Y todos los diputados están muy creativos, de todos lados, tratando de presentar proyectos que empaticen, comillas, con la ciudadanía, que le granjee minutos en la televisión, la radio, que le granjee aplausos en las redes sociales, y están al borde de lo que yo diría un atentado a la democracia. Mira, la democracia, vuelvo a insistir, es aquel sistema de gobierno en el que resolvemos los problemas de manera civilizada y dialogante. Y un principio básico es que uno respeta la decisión del soberano, que es el pueblo. Y el pueblo se puede elegir, se puede equivocar incluso, pero cuando elige hay que respetar aquello. Y al presidente, porque lo que hay detrás es sacar a Piñera, eso es lo que hay. Son dos diputados, Jaime Mulet
Rodrigo González, que presentaron un proyecto en ese sentido, para sacar a Piñera, como adelantar la elección. Yo considero que eso es extremadamente peligroso. No hay piso, en mi bancada no lo hay, en muchas otras bancadas para hacer algo. Mira, tenemos probablemente uno de los peores gobiernos del último tiempo, pero Piñera tiene derecho a terminar su mandato. Él fue electo por la mayoría de los chilenos y chilenas. Se equivocaron, o él no dio el ancho para la que la gente quería, pero tiene que terminar, a mi juicio. Eso es lo justo y eso es lo democrático. Si no, entramos en una espiral. Esto se parece mucho a una suerte de golpe de Estado. Blanco, si tú querís, sin el uso de las Fuerzas Armadas y todo, pero cuando entramos en ese camino, ojo, que ya lo hemos vivido, y el quiebre de la democracia ocurrió precisamente por eso, por prácticas, ¿no es cierto?, maliciosas de los partidos políticos, de los parlamentarios, y terminamos en un golpe de Estado de los militares y de las Fuerzas Armadas que costó miles de vidas, miles, cientos de miles de exonerados, exiliados, extrañados, etcétera, y mucho dolor. Entonces, cuidado. Y por eso, con claridad, yo creo que es un error gravísimo político que quiera plantearlo. Ya está a la vuelta de la esquina, la próxima elección en noviembre del próximo año, presidencial y parlamentaria. Ahí es el momento que si la gente cree que Piñera no lo ha hecho bien, es el momento, ¿no es cierto?, de votar por quienes crean que pueden conducir de mejor manera el Estado. Perfecto. Diputado, pasando a otro tema importante y que tiene que ver con el 10%, ¿en qué se encuentra en este momento este proyecto del 10%? Porque finalmente hay dos proyectos, el que aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados y el que envió el Ejecutivo, en este caso el gobierno. A ver, en sencillo, el gobierno nunca ha estado de acuerdo con la idea de retirar el 10%. Nunca estuvo. Pero la primera ley, parlamentarios de su sector, diputados y senadores, empatizaron con la ciudadanía y votaron favorablemente y logramos, ¿no es cierto?, los votos necesarios para hacer la reforma constitucional que permitió el retiro del 10%, de carácter universal, ¿no es cierto?, en dos cuotas, etcétera, etcétera. Como se presentó por parte del diputado Karim Bianchi, porque él es el autor original del proyecto de ley, es un diputado allá de Magallanes. Después presentó un par de días más tarde Pamela Giles un segundo proyecto de similares características. Pero en definitiva, este se aprobó en la Cámara. Como el gobierno no estaba de acuerdo, dijo dos cosas. Una, voy a ir al Tribunal Constitucional para que declare que es inconstitucional lo hecho por los diputados. Segundo, retiro del 10%. Y después, a renglón seguido, presentó un proyecto de la autoría del Ejecutivo, pero muy distinto al que habíamos aprobado. Ese primer proyecto decía que no era universal, que solo podían retirar todos aquellos que ganaran menos de 2,9 millones, los que ganaran más de eso no podían retirar. Decía que era una suerte de autopréstamo, que tú retirabas este 10%, pero después tenías que devolverlo, aumentando la cotización mensual de 10 a 15%. Le cobra impuestos a los que retiran, un impuesto, o sea, el Estado se queda con una parte de la plata que es tuya, que es tu ahorro. ¿Ya? Ese es el proyecto del gobierno, mientras decía que se iba a entregar en dos cuotas, a 60 días la primera cuota, 60 días, y luego la segunda cuota, luego de 10 días hábiles. Recuerda tú que el proyecto de la Cámara, aprobado en la Cámara, era en una sola cuota y antes de diciembre, antes de Navidad, quería que se estuviera pagando. Bueno, en el Senado se cambió esas cosas y al final quedó con limitación para los que tengan rentas superiores a 2,9 millones. Van a pagar impuestos, le van a cobrar impuestos. Ya no va a ser de necesidad de volver, pero quedó un proyecto más malo que el que nosotros habíamos aprobado. ¿Qué hicieron? El gobierno ordenó a sus parlamentarios en el Senado, a todos los senadores, y rechazaron
el proyecto de la Cámara de Diputados y aprobaron el del gobierno. Es más malo que el de... Esa es la realidad de... Ahora van a tener que ir una mixta entre senadores y diputados para ver las diferencias. Así que todavía en ese estado estamos respecto del segundo retiro del 10%. Perfecto. Ok. Y pasando al tema del presupuesto de la Nación, ¿se aprobó la Cámara? Hoy, ahora, recién, en la mañana de hoy, tuvimos sesión para conocer lo que resolvió la mixta, porque también teníamos diferencias con el Senado y tuvimos que ir a una comisión mixta. En esa comisión mixta las noticias fueron bien buenas. Mira, es un proyecto de ley que no nos puede gustar en todo el 100%. Hay aspectos que nosotros consideramos que son deficitarios, pero estamos hablando de un proyecto de 73.200 millones de dólares. ¿Escuchaste la cifra? 73.200 millones de dólares en el presupuesto de la nación. En un contexto de pandemia, en un contexto en que la economía está muy alicaída, en que el gasto público ha aumentado, etc. Pero este proyecto tiene que impulsar la recuperación de la economía, impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo para poder que recuperen ese casi 1.800.000 personas que se quedaron sin empleo producto de la pandemia. 1.800.000. Entonces, creo yo que hay que tener en cuenta eso. En la mixta se logró dialogar con el gobierno y el gobierno se abrió a mejorar algunos aspectos que nosotros considerábamos muy malos. En educación, por ejemplo, le habían quitado 42.000 millones de pesos a las universidades públicas. 42.000. Se logró recuperar 32.000. Ya no es tanto el daño, se logró. Se había rebajado sustantivamente el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en un momento como este, en donde más hay que impulsar la ciencia y la tecnología, el gobierno estaba rebajando. Se logró un aumento significativo de como del orden de unos 60.000 millones adicionales. En el ámbito de la salud, por ejemplo, tú sabes que la salud primaria, es decir, la de los CEFAM, CECOF, claro, tienen un per cápita, que es un aporte que el Estado, a través del Ministerio de Educación, de Salud, perdón, le da por cada persona que está inscrita en el CEFAM. Eso se llama ingreso per cápita. ¿De cuánto es en la actualidad? 7.222. Y el gobierno había planteado un aumento de 162 pesos. O sea, no alcanzaba a llegar a los 7.500. Por tanto, y el gobierno se había comprometido con los gremios de la salud, a lo menos eso debía llegar a 8.000 pesos. No siendo lo óptimo, porque lo óptimo debiera estar alrededor de los 10.000 pesos para que se financie bien el sistema. Pero 8.000 en este contexto era un buen esfuerzo. Se consiguió. Se incrementó como en 130 y tantos mil millones más, de tal manera que el ingreso per cápita para salud primaria va a ser de 8.000 pesos y ya no de menos de 7.500. Así como eso, se fueron consiguiendo varios mejoras, otras cosas no se consiguieron del todo, pero la suma total es que el proyecto que nos vino con lo que se hizo en la mixta era mucho mejor y entonces valió la pena rechazar algunas partidas para que se pudiera lograr esto. Estamos conformes y por eso lo votamos por una amplia mayoría favorablemente. Creo que hubo, del total de parlamentarios de hoy por la mañana, todos votaron a favor, excepto 4 que se abstuvieron. Ni siquiera votaron en contra. O sea, casi unánime la aprobación del presupuesto, que te digo, quedó bastante mejor que el que la había enviado inicialmente el gobierno. Perfecto. Diputado, regresando al distrito ya en los minutos finales del programa, el presidente de la República nombró como delegado presidencial a Cristian Barra a cargo de la zona Macro Sur. ¿Qué significa esto, diputado Venegas, en términos simples? Mira, esa figura de coordinador de la zona Macro Sur no existe en nuestra legislación.
Entonces yo no sé con qué facultades y poderes va a actuar ese ciudadano. Porque delegado presidencial de la macrozona sur, ¿qué significa eso? Que él tiene que actuar desde el Biobío, la Araucanía y la región de los ríos. Pero ¿cuál es su tarea? ¿Coordinar qué? Las policías, de carabineros, investigaciones, ¿qué otras acciones? Si eso es la tarea que la ley le entrega precisamente a los intendentes y a los gobernadores. Claro, claro que sí. Entonces, yo creo que es más comunicacional. Cuando el presidente viene para acá, anuncia cosas, y no sé qué tan efectiva puede ser. Al señor Barra lo conocemos, fue, tú te acuerdas, un asesor del ex senador Alberto Espina. Gracias a él, posteriormente ha estado trabajando en el Ministerio del Interior, en el gobierno anterior y en este, estuvo a cargo de Estadio Seguro, algunas tareas en el Ministerio del Interior. No tienen nada de destacable, a mi entender. Tengo poca fe en la verdad. Yo creo que más bien es un hecho comunicacional más que un hecho efectivo que venga a resolver los graves problemas, especialmente de violencia, que tienen esta zona. Violencia brutal. Y eso no se arregla con un delegado presidencial. Se arregla, a mi entender, con diálogo político al más alto nivel y con voluntad política para resolver los problemas que explican el por qué se produce la violencia en nuestra zona, en nuestra región. Perfecto. Así Diputado. que, en definitiva, no tengo mucha esperanza en el rol que pueda jugar el señor. Perfecto, diputado. Hemos llegado al final de Agenda Distrital para este fin de semana. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado, diputado Venegas, siempre informando en distintos temas que se están discutiendo allá en el Congreso y a ver si hay novedades en relación al 10% que se está discutiendo ahí en el Senado. Con toda seguridad va a haber noticias porque ya el gobierno mandó su proyecto con discusión inmediata a la Cámara, así que tenemos que verlo la próxima semana, lo vamos a votar, así que para el próximo programa yo les voy a tener la primicia que se aprobó y cuáles son las características del proyecto en más detalle. Perfecto, diputado, un abrazo, que tenga una buena semana, que le vaya muy bien. No, gracias a ti y al equipo por permitir hacer este programa y si Dios quiere nos encontramos la próxima semana.